la bienvenida en esta noche a tu casa Centro de Sanidad, un lugar para recibir tu milagro. Soy el pastor Carlos Omar Alcalá y te damos la bienvenida. Yo quiero leer la palabra de Dios al libro de Salmos 51. Quiero leer el versículo 17. Salmos 51, versículo 17. Estuve hablando de Dios pesa los corazones, Dios no busca multitudes, Dios busca corazones. Y hoy quiero seguir en ese mismo camino. Y te quiero hablar sobre ese mismo tema, pero en otra faceta. Salmo 51, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque me permite venir ante tu presencia, traer tu palabra. Yo te pido en esta hora, Abba, que muera mi carne, que muera mi alma, vivifica tu Ruach, tu Espíritu Santo dentro de mí. Pon la palabra exacta para este día, para este tiempo, para este momento, mientras tú activas tus ángeles guerreros, ministradores de sanidad, de liberación, para que en esta noche sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Para darnos el denuedo que le diste a los apóstoles para predicar tu palabra, Señor. Mientras tus ángeles guerreros, ministradores de sanidad, de liberación, van tocando los cuerpos enfermos, poniendo las llagas de Jesús, trayendo sanidad, y todo lo que había quejado tu cuerpo ahora sea sanado por las llagas de Jesús. Todo espíritu de enfermedad que tocó tu cuerpo ahora sea sanado por las llagas de Jesús. Espíritu Santo, desciende y permanece en esta casa y en cada casa donde entre el sonido de mi voz. Sé tú ministrando, Señor. Sé tocando los corazones, sé quebrantándolos, Padre. Sé volviéndolos a ti nuevamente, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu gracia, que tu favor descienda sobre cada vida, sobre cada corazón. Y te pido que te manifiestes de una manera sobrenatural, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tocando las vidas, tocando los corazones, restaurando las mentes, restaurando las vidas, restaurando las familias, restaurando los matrimonios, restaurando la juventud. Que seas tu Padre levantando una nueva generación de hombres y mujeres que amen tu palabra, que amen tu presencia, que amen tu Espíritu Santo, Señor. Y seas tú, Señor Jesús, ministrando en esta noche con el fuego de tu unción, con tu chequina, con tu poder, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios, en esta noche a tu casa Centro de Sanidad, un lugar para recibir tu milagro. Amén, amén y amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta noche, amado, te quiero hablar. Un corazón rendido siempre encuentra gracia delante de Dios. Un corazón rendido siempre encuentra gracia delante de Dios. Quiero ir también a Santiago 4:6. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el lugar donde la gracia desciende, cuando hay un hombre, una mujer con un corazón rendido a Él. Vivimos en una cultura donde nos enseñan a resistir, a defender nuestra posición y a demostrar nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Desde pequeños aprendemos que rendirse es un sinónimo de derrota. Sin embargo, en el reino de Dios invierte esa lógica. En el reino de Dios hay una rendición que no conduce al fracaso, sino a la vida y a la vida eterna. No es la rendición ante el pecado,
ante el miedo o ante la desesperanza. Es la rendición de un corazón delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando un corazón deja de luchar contra la voluntad de Dios, comienza a descansar en ella y ocurre un milagro invisible. La gracia encuentra lugar donde reposar. La Biblia revela que Dios no buscó primero las manos ocupadas, sino corazones disponibles. Antes de entregar la misión a Moisés, quebrantó su autosuficiencia en el desierto. Antes de levantar a David como rey, formó su corazón en los campos de Belén. Antes de enviar a Pedro a fortalecer la iglesia, permitió que Pedro llorara amargamente para restaurarlo con amor. La historia de la redención, amados, demuestra que la gracia no se derrama sobre el orgullo, sino sobre la humildad. No fluye hacia el corazón que se cree autosuficiente, que se cree suficiente, sino hacia aquel hombre, hacia aquella mujer que reconoce: Señor, sin ti no puedo hacer nada. Señor, sin ti no puedo lograr las cosas, te necesito. El significado en hebreo de la palabra corazón, yo te lo he hablado varias veces, es el lev. Y en el lev no representa solamente los sentimientos. Es el centro de toda persona donde se converge la voluntad, la inteligencia, las decisiones, la conciencia y los afectos. Entonces, cuando Dios pide el corazón, no está pidiendo una emoción pasajera, está pidiendo el gobierno de toda la vida. Un corazón rendido es una vida colocada voluntariamente bajo el señorío de Dios. El significado en hebreo de rendirse no se utiliza solamente esa palabra equivalente a rendición. En todos los contextos, la idea recurrente significa caná, que caná significa humillarse delante de Dios, inclinarse con reverencia, someter voluntariamente el corazón, reconocer la autoridad de Dios. Entonces no describe una humillación impuesta por la fuerza, sino una respuesta libre de quien reconoce a Dios que es su Rey, que es su Señor, que es su Salvador. Entonces, en la Escritura la verdadera rendición nace del amor y de la confianza. El significado de gracia, la palabra hebrea más frecuente es yen, que yen significa favor inmerecido, belleza que despierta aceptación, benevolencia otorgada para quien tiene autoridad. Y amados, una mirada de favor que no puede compararse, que no se puede comprar. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que alguien halló gracia delante de Dios, no significa que la merecía, sino que Dios decidió mostrarle su favor. Así como el rey Asuero le extendió el cetro a Esther para que no pereciera, así Dios extiende su mano sobre cada uno de nosotros para no perecer en el pecado, no perecer en el orgullo, en la arrogancia, en la autosuficiencia, sino derramar nuestro corazón delante de Dios, porque la gracia es un regalo, nunca es un salario. El orgullo dice: yo puedo. La fe nos dice: Señor, si tú estás conmigo, caminaré. El orgullo siempre va a levantar murallas de autosuficiencia. La humildad abre todas las puertas. El orgullo siempre exige. La gracia recibe con manos vacías. Se recibe la gracia. Entonces, una antigua enseñanza rabínica cuenta que un discípulo le preguntó a su maestro. Dice: maestro, ¿dónde habita Dios? El anciano le respondió: Dios habita allí donde el hombre abre la puerta. El joven insistió: maestro, ¿y cuál es esa puerta? El maestro le respondió: la puerta del corazón que deja de justificarse y comienza a escuchar a Dios. Aleluya. Aunque esta narración no forma parte de los textos bíblicos, expresa una idea que armoniza con las Escrituras. Dios se acerca a los humildes.
y al que reconoce su necesidad delante de él. En los libros antiguos se usa una imagen de un corazón como un recipiente, que el recipiente es capaz de recibir la luz divina cuando es purificado. Entonces, desde la perspectiva cristiana, esta imagen puede entenderse como una ilustración. Un corazón endurecido deja de reflejar poco a poco la luz de Dios, mientras que un corazón rendido se convierte en un instrumento dispuesto para su obra, para servir a Dios. Entonces la palabra se lo expresa con claridad en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces se resalta la importancia que Kavaná, al cumplir una acción, esta enseñanza coincide con un principio bíblico. Kavaná es cuando tú das una ofrenda. Kavaná es cuando tú ofreces algo. Entonces coincide en el principio que Dios no mira únicamente la obra exterior de nosotros, sino que la disposición de nuestro interior, lo que estamos dispuestos a hacer para Él, lo que estamos dispuestos a dejar para Él, lo que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Una misma acción puede ser aprobada o rechazada, según el motivo con lo que lo realicemos. Imagínate, Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué halló gracia? Porque vivía en un mundo donde todo estaba corrompido. Pero Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé vivía en una generación corrompida. No fue perfecto, pero Noé decidió caminar con Dios. La gracia encontró a un hombre cuyo corazón permanecía fiel cuando la mayoría había dado la espalda al Señor. Tanto el mundo dio la espalda que el pueblo se corrompió. La gente se corrompió. Los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres y crearon gigantes. Empezaron a levantar un estirpe de Nephilim. Y llegó tanto el pecado de Dios que Dios decidió raer de la tierra al ser humano. Dijo: me pesa haber hecho al hombre, lo raeré de la faz de la tierra. Pero entre toda esa multitud Dios encontró un hombre dispuesto a hacer su voluntad, un hombre dispuesto a entregarle su corazón, un hombre dispuesto a hacer lo que Dios le pidió. Y dice que Dios dijo: constrúyeme un arca. Y Noé empezó a construir un arca, día tras día, semana tras semana, año tras año. La gente lo tomaba como loco, porque decía que nunca había llovido sobre la faz de la tierra, que solamente el rocío era lo que había en la tierra. Pero Dios encontró gracia delante de Moisés. Moisés encontró gracia delante de Dios, y Moisés decidió escuchar a Dios y hacer su voluntad. Entonces la gracia encontró un hombre cuyo corazón decidió permanecer fiel cuando los demás le habían dado la espalda a Dios. Y después que Noé construyó el arca, Dios le dijo: entra tú y los animales. Y cuando entraron los animales, dice que Dios cerró la puerta y cayó la catástrofe que destruyó a toda la humanidad. Pero hubo un hombre dispuesto a entregarle su corazón a Dios. Entonces, amado, aunque pasemos por situaciones difíciles, cuando estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón a Dios, Dios extiende su cetro, extiende su gracia sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud, y el milagro ocurre. David entendió que después de haber fallado, él no quería pasar lo mismo que pasó Esaú. Esaú se llenó de orgullo. Pero Saúl se llenó de orgullo. Saúl se llenó de autosuficiencia y desobedeció el mandato de Dios. Y Dios le quitó su espíritu. Dios lo quitó como rey y levantó a David para ser el rey de Israel. Aunque David había pecado, David reconoció su error, le pidió perdón a Dios, y
en el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Después de su pecado, David no se defendió su imagen. David reconoció lo que había hecho mal. Se quebrantó delante del Señor. Le dijo: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque yo enseñaré a los transgresores tus caminos, para que ellos se vuelvan a ti. El arrepentimiento sincero abre la puerta a la restauración. Dios no desprecia al hombre, a la mujer que se vuelve a Él con un corazón contrito y humillado. Moisés fue el hombre más manso. Pero en Números 12:3 dice: Moisés lo envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Moisés aprendió que el liderazgo verdadero nace de la dependencia de Dios. Entonces, cuanto más grande es la responsabilidad, más profunda debe ser nuestra humildad. María fue el instrumento para que Jesús llegara, y su respuesta fue de fe. En Lucas 1:38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva de tu Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María no entendió todos los detalles, pero se rindió su voluntad a Dios. La obediencia comienza antes de comprender completamente el camino que vamos a atravesar. Jesús fue el ejemplo supremo, amados. En Filipenses 2:8 dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús mostró que la verdadera grandeza se expresa en la obediencia al Padre Celestial. Entonces la rendición de Jesús abrió el camino para nuestra salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que rendirle nuestro corazón para encontrar la vida que Dios preparó para cada uno de nosotros. Amado, el dinero te puede dar lo que necesitas, la familia te puede dar lo que necesitas, las propiedades te pueden dar lo que necesitas, pero lo que más necesitas es a Jesús en tu corazón, es al Espíritu Santo guiando cada uno de tus pasos. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué sirven los carros, las casas, los negocios si perdemos la salvación? Nada habrá valido la pena si perdemos la gracia de Dios. Pero si tenemos la gracia, Dios nos puede suplir para todas las cosas que necesitamos. Por eso ríndele tu corazón, entrégale tu vida, dale lo mejor de ti, aunque estés pasando por problemas, aunque estés pasando por adversidades, aunque estés pasando por enfermedad, aunque estés pasando por traición, aunque estés pasando por dolor. Ríndele tu corazón a Él, y yo te garantizo una cosa: que tu vida se volverá significativa, tu vida será transformada por el poder de Dios, y te convertirás en un instrumento para traer el poder de Dios, sanador, restaurador, porque Dios se derrama en aquel hombre, en aquella mujer que está dispuesto a escuchar su voz, que está dispuesto a rendir su corazón, que está dispuesto a entregarle su vida sin importar las consecuencias, sin importar las situaciones adversas que puedan pasar a su alrededor. Acércate a Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cada paso sincero hacia Dios, amado, encuentra la respuesta de su gracia. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer humilde, recibe el favor de Dios.
Primera de Pedro 5:6. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Revestíos de humildad, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La exaltación verdadera llega en el tiempo de Dios, no en el esfuerzo del hombre. Por eso, amado, tenemos que aprender a descansar en Dios cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por adversidad, cuando pasamos por pérdida, cuando pasamos por dolor, cuando pasamos por traición. Tenemos que aprender a descansar en Él, porque el dolor externo no cambia el llamado de Dios sobre tu vida. Dios usa ese dolor para transformarlo en tu fuente de poder, para que sea la mejor versión de ti mismo y de ti misma. Por eso el descanso verdadero no está acostado en una cama, no está sentado en un sofá, no está cuando sales a pasear. El descanso verdadero está en las manos de Dios, rendidos ante su presencia, rendidos ante Él. Por eso Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No dice, vete de paseo, quédate en la cama, quédate en el sofá, lamentando por el dolor, lamentando por la tristeza, lamentando por lo que te pasó. No, dice, ven a mí, que yo te daré el descanso que te necesitas. No dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallarás gracia y descanso para vuestra alma. Cuando encuentras gracia, cuando llevas el yugo del Señor, cuando tomas la carga de hablarle a tu amigo, a tu vecino, a tu tío, a tu abuelo, a tus compañeros del trabajo, a compartirle las buenas nuevas de salvación, a compartirle lo que Dios hizo en tu vida, a usar ese testimonio de las cosas que Dios usó para transformarte, para cambiarte, para que alguien más pueda escuchar a Dios, y a través de tu testimonio tú puedas ser una luz para esa persona, puedas ser esa llave para que Dios abra esa puerta, abra ese corazón y lo transforme. Pero hay mucha gente que se vuelve cristianos de la secreta. Solamente los conocen en la iglesia, pero fuera de la iglesia nadie los conoce. Porque la gente se acostumbró a escuchar, pero no a servir. Y la cuestión es que lo que aprendas lo lleves a la práctica, lo compartas para que Dios te pueda dar cada día más y más y más. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces servir a Dios no tiene que ser un problema. Servir a Dios tiene que ser un privilegio para cada uno de nosotros. Y todo lo que hagas, hacerlo con amor, hacerlo con entrega, hacerlo con pasión, como para el Señor y no para los hombres. Venid a mí los que estáis trabajados, cargados, cansados. Entonces rendirse a Jesús no aumenta las cargas, las coloca sobre aquel que las puede llevar. Entonces, donde terminan nuestras fuerzas es donde comienza la gracia de Dios. Amado, quizás has pasado años intentando sostenerte tu vida con tus propias fuerzas. Has tratado de resolver cada problema, de controlar cada circunstancia, de mantener una imagen fortaleza delante de los demás. Sin embargo, llega un momento en que el alma comprende que no fue creada para cargar el peso del mundo, fue creada para descansar en las manos de Dios. Ese es el ministerio de la gracia. No desciende sobre quien presume ser suficiente, sino sobre quien reconoce humildemente que necesita de Dios, que necesita del Señor. La rendición no es el final del camino, es el comienzo de una nueva vida transformada.
Entonces, cuando dejas de aferrarte al control absoluto y colocas tu corazón en las manos del Padre, descubres algo que nunca habías descubierto. Que Él nunca toma algo para destruirlo, sino para restaurarlo, para hacerlo mejor. Y quizás Dios no está esperando que seas más fuerte, que seas perfecto, sino más dependiente de Él y de su presencia y de su Espíritu Santo. Tal vez no estás pidiendo que acumules más méritos, más riquezas, sino que confíes más en Él profundamente, que confíes en su misericordia, en su gracia, en su favor. Él no rechaza a aquella que llega con lágrimas sinceras, con preguntas sin respuesta, con un corazón cansado. Al contrario, promete recibirlo y levantarlo y darle un nuevo comienzo. La cruz de Jesús es la prueba suprema de esta verdad. Allí la gracia abrazó a quienes no podían salvarse por sí mismos. Allí el amor venció al pecado, la misericordia triunfó sobre la culpa y la esperanza nació en medio del aparente fracaso. Por eso un corazón rendido nunca queda vacío. Puede salir del altar con cicatrices, pero también sale con la certeza de que Dios camina con él y con ella. Entonces, que cada día, amado, puedas repetir con fe, con confianza: Señor, no quiero vivir apoyado en mi propia fuerza, en mi propia prudencia. Quiero vivir rendiendo mi corazón a ti todos los días. Porque cuando un corazón se entrega plenamente a Dios, siempre encuentra gracia delante de Él. Y esa gracia, amado, no solo nos perdona el pasado, sino que nos sostiene en el presente y nos guía a un futuro nuevo y mejor, con la esperanza de que lo eterno vendrá sobre nosotros. Y hay una verdad que solo se comprende cuando el alma ha pasado por el valle del quebranto. La gracia de Dios nunca se derrama con mayor fuerza sobre un corazón completamente rendido. Mientras el ser humano lucha por sostenerse con sus propias fuerzas, la gracia de Dios permanece esperando, no porque Dios quiera negar su ayuda, sino porque el orgullo muchas veces, la autosuficiencia, levanta barreras que impiden reconocer cuánto necesitamos a Dios, a su Espíritu Santo en nuestra vida. Pero cuando nuestra rodilla se dobla y el corazón le dice: Señor, ya no puedo solo, todo lo pongo en tus manos, entonces el cielo comienza a moverse. Porque la rendición no es el lenguaje de los derrotados, es el lenguaje de quienes descubrieron que la verdadera victoria no consiste en vencer con nuestras fuerzas, sino en permitir que Dios pelee nuestras batallas. Jacob luchó toda la noche con el ángel de Dios, y cuando terminó aquel encuentro, caminó cojeando, pero su pensamiento y su palabra era: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Cómo Jacob podía detener un ángel? Era imposible, pero su clamor fue tan grande que el ángel no lo pudo dejar sin cambiar su historia. Parecía haber perdido la fuerza, pero en realidad había ganado una nueva identidad. ¿Cómo te llamas? Jacob, el ladrón, el tramposo. Ahora tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Ganó una nueva identidad. Hay ocasiones, amado, en que Dios permite que nuestras fortalezas humanas sean quebradas, para que podamos caminar sostenidos por su poder y no por el nuestro. Muchas veces le pedimos a Dios que quite la tormenta
cuando Él desea primero calmar el corazón de nosotros. Le rogamos que cambie las circunstancias, mientras que Él quiere transformar nuestro interior. Queremos una puerta abierta, pero Dios está formando el carácter necesario en nosotros para atravesarla sin apartarnos de su voluntad. Queremos respuestas inmediatas muchas veces, pero Él está escribiendo una historia eterna. Porque el propósito de Dios nunca ha sido solamente bendecirte o bendecirme. Su propósito más profundo es conformarte a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Un corazón rendido comprende que la voluntad de Dios siempre es mejor que sus propios planes. Aunque no entiende el camino, sigue caminando. Aunque no ve el final, continúa, sigue perseverando, sigue confiando. Aunque las lágrimas muchas veces empañen nuestra mirada, no deja de creer que el Padre sigue guiando cada paso del camino, cada uno de sus pasos. Y amados, esa es la diferencia entre una fe basada en las circunstancias y una fe basada en el carácter inmutable de Dios. Quizás en estos momentos sientes que algunas áreas de tu vida se están rompiendo. Tal vez hay sueños que no sucedieron como esperabas, puertas que permanecieron cerradas, personas que se alejaron, o temporadas de silencios que no lograste comprender. Pero quiero que recuerdes algo esta noche. Dios no desperdicia ninguna lágrima derramada en su presencia. Él puede tomar aquello que parecía una pérdida y convertirlo en un testimonio de su fidelidad. La cruz misma parecía el final de Jesús, parecía el final de toda esperanza, pero fue el lugar donde la gracia abrió el camino para la resurrección. Lo que parecía derrota se convirtió en la mayor victoria de la historia. Así también sucede con quienes rinden completamente su corazón a Dios. El mundo puede interpretar su humildad como debilidad, pero el cielo reconoce como fortaleza espiritual. El mundo celebra al que se exalta. Dios exalta al que se humilla. El mundo admira a quienes conquistan por su fuerza. Pero Dios honra al que vence obedeciendo. El mundo busca controlar. El Hijo de Dios aprende a creer y a confiar. Y esa fe y esa confianza no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que el Padre jamás abandona a quienes descansamos en Él. Hay una belleza indescriptible en un corazón rendido. Es un corazón que ya no necesita demostrar quién es, porque sabe que su identidad está segura en Jesús. Ya no vives esclavo de la aprobación humana de los demás, porque has encontrado descanso aceptando al Padre en tu corazón, a Jesús en tu vida. Ya no caminas impulsado por el orgullo, sino por el amor de Dios. Ya no sirves para ser visto, sino para glorificar al Padre con tu servicio. Y es precisamente allí donde termina la necesidad de ser reconocido por los hombres y comienza la libertad de vivir únicamente para Dios. No olvides, amado, una cosa: Dios nunca desprecia un corazón quebrantado. Él no se acerca con dureza al que viene arrepentido, se acerca con misericordia. No mira al hijo pródigo para reprocharle el polvo del camino, sino para abrazarlo, para vestirlo nuevamente y devolverle su lugar en la casa del Padre. Esa es la gracia, ese es el amor de Dios. Un amor inmerecido que restaura, que levanta, que transforma. Y quizás has llegado hasta este momento con un corazón cansado de luchar.
Tal vez has intentado sostener tu familia, tu ministerio, tus responsabilidades, tus propias batallas al mismo tiempo. Pero el Señor te recuerda hoy que nunca llama a cargar solo aquello que Él prometió llevarlo contigo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ese descanso, amados, no significa ausencia de desafíos. Significa la certeza de que ya no caminamos solos. Por eso, no temas rendirle tu corazón completamente al Señor. No perderás nada que tenga valor, verdadero valor. Al contrario, descubrirás que todo aquello que colocas en sus manos adquiere un propósito eterno. Y cuando entregas tu dolor, cuando entregas tu frustración, Él produce consuelo. Cuando entregas tus debilidades, Él manifiesta su poder. Cuando entregas tu pasado, Él escribe un nuevo comienzo. Cuando entregas tu futuro, Él lo llena de esperanza y de fe. Y cuando entregas tu corazón, Él lo transforma en un lugar donde el Espíritu Santo puede habitar con libertad. Un corazón rendido siempre encuentra gracia delante de Dios, porque la gracia reconoce a quien deja de confiar en sí mismos para confiar plenamente en nuestro Dios. Ahí es donde el orgullo construye, muros, la humildad abre puertas. Allí donde las fuerzas humanas se agotan, comienza a manifestarse el poder de Dios. Ahí es donde el hombre dice: ya no puedo más, Padre. Y el Señor responde: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso Pablo dijo: de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el amor de Cristo. Que esa verdad, amado, permanezca grabada en lo más profundo de nuestra alma. Nunca será un error rendirnos completamente. Todo corazón que se entrega a Él encuentra perdón, encuentra dirección, encuentra descanso, encuentra restauración y encuentra gracia. Y esa gracia no solo te sostendrá en los días de prueba, sino también te conducirá paso a paso hasta cumplir el propósito eterno de Dios preparó para tu vida y para mi vida. Antes de que existieras, allí comprenderás que la mayor victoria de tu existencia nunca fue conservar el control, sino aprender a creer y a confiar plenamente en las manos del Padre nuestro Creador. Que jamás dejen de caer tus manos ante los problemas. Que tus manos se levanten ante Dios y digan: Señor, te necesito más que todas las cosas. Señor, quiero caminar de la mano contigo. Hoy pongo mi vida, pongo mi corazón, pongo mi familia, lo pongo a todo delante de ti. Lo rindo para que tu Espíritu Santo me guíe. Lo rindo para que tu presencia me guíe. Lo rindo para que tú transformes mi mente, mi alma, mi corazón, para hacer tu voluntad. Que todo mi ser se alinee a ti, Jesús. Que todo mi ser, mi alma, mis pensamientos, mis emociones se alineen a ti. Que mi corazón se derrame delante de tu presencia y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Porque cuando soy débil es cuando realmente soy fuerte, tomado de tu mano, Jesús. Ven, Espíritu Santo, y transforma cada vida, cada corazón. Que tu gracia, que tu favor transforme nuestra manera de pensar, para pensar como Jesús piensa, para hablar como Jesús habla. Que nuestro corazón sea transformado, no por la arrogancia, sino por la humildad, para que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles es cuando realmente tú eres fuerte en nosotros, Jesús. Ven, Espíritu Santo, y desciende de los cuatro vientos
sobre cada vida, sobre cada corazón. Transforma los pensamientos, abre los oídos para escuchar tu voz. Revélate en sueños, revélate en visiones y muéstranos el camino a seguir. Que tu gracia nos inunde, que tu favor nos acompañe en cada paso y que cuando estemos pasando por circunstancias difíciles, por circunstancias llenas de dolor, tu gracia sea más que suficiente. Que podamos descansar como dijo Jesús. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Enséñanos a llevar tu yugo, enséñanos a llevar tu carga. Unge nuestros labios de profeta para profetizar a la gente, para hablar a la gente de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu favor. Que usa nuestras manos para que seas tú obrando milagros, para que tu poder sea transformando y cambiando vidas. Llénanos de humildad, llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia para que tu Espíritu Santo nos guíe en cada paso del camino. Gracias, Jesús, por amarnos. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo en el madero. Gracias por reconciliarnos contigo a través de su sacrificio. Hoy reconocemos nuestros errores, hoy reconocemos nuestras faltas y las ponemos delante de ti. Y te pedimos misericordia y te pedimos favor para que tú transformes todo dentro de nosotros, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Que seas tú sanando, que seas tú libertando, que seas tú restaurando, que seas tú transformando, que seas tú llenándonos de tu vida, de tu amor, de tu gracia, de tu fe, de tu bondad, de tu misericordia, de tu paz, de tu mansedumbre, de tu templanza, para que ya no viva yo, sino Jesús viva dentro de mí y a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados que vieron por Facebook, por Instagram, por YouTube. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima. Ayúdanos y comparte esta transmisión. Alguien necesita escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, recuerda, un corazón rendido siempre encuentra gracia delante de Dios. Que el Señor te bendiga. Soy el pastor Carlos Simón Alcalá. Nos vemos la próxima. Bendiciones.